El cortisol es una hormona que cuando está elevada de forma anormal sube tu glucosa y causa diabetes, entre otras complicaciones, entre ellas que no te deja revertir la diabetes ni controlar tu glucosa, aunque estés llevando a cabo el tratamiento correcto al pie de la letra. Y en este video te voy a explicar qué sube el cortisol, cuáles son sus síntomas y cómo puedes estabilizar los niveles de esta hormona. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care, y en este episodio vamos a hablar del cortisol porque me lo han preguntado varias veces, y esto es importante porque hay algunos pacientes que no tienen diabetes, tienen cortisol alto y por eso tienen niveles elevados de glucosa, y esto requiere un tratamiento diferente. Pero primero que nada, ¿qué es un cortisol alto o cuáles son los estudios que te puedes realizar para saber si tú tienes este problema hormonal? La primera prueba podría ser cortisol sérico matutino. Consiste en una muestra de sangre tomada entre las 8 y 10 de la mañana. La segunda prueba es cortisol en saliva por la noche, ya que durante la noche el cortisol tendría que disminuir y si no lo hace, estamos hablando de que probablemente tengas un exceso de cortisol de manera anormal. Y la tercera prueba es cortisol en orina de 24 horas. Esta prueba se considera la más precisa para cuantificar la cantidad de cortisol que tienes en tu cuerpo, pero toma en cuenta que para interpretar estos resultados de forma correcta es necesario realizar una historia clínica completa y revisar el contexto bajo el cual se está pidiendo estos estudios. Ahora, ¿qué cosas hacen que suba tu cortisol? Número uno, emociones como el estrés patológico y la ansiedad. Esas son emociones que elevan tu cortisol porque de manera anormal activas el modo de supervivencia de tu cuerpo y esto hace que se libere cortisol ante esa posible amenaza que, dicho sea de paso, la gran mayoría son amenazas irreales, no existen, pero uno las crea en su cabeza. El segundo factor que puede aumentar tu nivel de cortisol de manera anormal es una mala calidad del sueño. Durante el sueño, los niveles de cortisol normalmente disminuyen y el cuerpo descansa. Y el nivel de cortisol empieza a aumentar a partir de las 4 o 5 de la mañana aproximadamente. Pero cuando el sueño no es de calidad, el cortisol nunca disminuye y esto hace pues que tengas problemas por este desequilibrio hormonal. La tercera cosa que puede estar pasando, que si bien no eleva tu cortisol como tal, son medicamentos esteroides como la dexametasona, prednisona, betametasona. Estos medicamentos son esteroides, son similares al cortisol y pudieras tener niveles elevados de glucosa a expensas de estos medicamentos que son, insisto, muy similares al cortisol. Otra causa poco frecuente de tener niveles de cortisol muy elevados es una enfermedad o síndrome de Cushing. Esto puede ser por dos situaciones. Puede ser que tengas un tumorcito o una glándula suprarrenal, esas glándulas que están por encimita de tus riñones estén funcionando de más y estén liberando cortisol de manera excesiva. Esto lógicamente no se va a revertir con una dieta baja en carbohidratos ni con el ayuno intermitente, tiene que ser tratada por otros medios. Y la otra situación es que tengas un tumorcito, esté produciendo otra hormona que a su vez aumenta el cortisol, pero de tu glándula hipófisis. Y si quieres saber si es la hipófisis la causante de tener cortisol elevado, existe una prueba en sangre que te puedes realizar que te voy a comentar más adelante en este video. Y por último, existen otros problemas mucho menos frecuentes como por ejemplo los síndromes paraneoplásicos. Un síndrome paraneoplásico es una condición en la cual se tiene un tumorcito que está produciendo cortisol de manera anormal y esto es importante tenerlo en cuenta porque si tienes cortisol elevado y no sabes de dónde viene, hay que considerar esta alternativa y un tumor no lo puedes dejar así nomás, tienes que buscarlo y tratarlo. Los síntomas de tener cortisol elevado son muy variados. Primero que nada, hay que sospechar en cortisol en una persona que tenga diabetes y que no se pueda controlar bien o en una persona relativamente joven que tenga osteoporosis sin alguna causa aparente. Dentro de los síntomas más comunes tenemos el aumento de peso, cansancio, debilidad, estrías púrpura en la piel, depresión, insomnio, presión arterial elevada, entre otros. El tratamiento obviamente depende de qué te está causando ese cortisol elevado. Para saber de dónde viene ese cortisol, existe una hormona que se puede medir en sangre que se llama ACTH. Si esta hormona es elevada, hay que pensar en la posibilidad de que se padezca de un tumor en la hipófisis, esta glándula que está en el cerebro, o que tengas un tumorcito escondido que esté produciendo esta hormona en exceso.
Pero si esta hormona es disminuida y el cortisol está alto, entonces te tienes que basar en la lista que te comenté hace rato. Enfocarte en manejar bien tu estrés, la ansiedad, una adecuada calidad de sueño, evitar medicamentos esteroideos. Si el problema es el estrés, pues tienes que empezar a manejar esto y tienes varias opciones. Meditación puede ser muy bueno, aromaterapia o a lo mejor una valoración por psicología para que te ayude con ese bienestar emocional. Si el problema es una mala calidad del sueño, busca mejorar tu higiene del sueño o tener una rutina del sueño. A lo mejor podría ser buena opción tratar con un poco de melatonina. Y si el problema son los medicamentos que te están causando eso, pues lógicamente hay que ver la posibilidad de suspender ese medicamento o cambiarlo por otro que no tenga ese efecto secundario. En el caso de que sea un tumor en la glándula suprarrenal, o sea, arriba de tus riñones, probablemente sea necesario recurrir a una cirugía para extirpar o remover ese tumorcito y finalizar con el problema. Esto se detecta en la gran mayoría de los casos con una tomografía con contraste, siempre y cuando se sospeche de esta enfermedad. Y en el caso de la hipófisis, la glándula que tenemos en el cerebro, el estudio sería una resonancia magnética con contraste. En este caso se utiliza gadolinio. Y si es un adenoma, es decir, si tu glándula sí está produciendo esta hormona en exceso, también podría ser necesario una intervención quirúrgica. Y esto se tiene que tratar. De lo contrario, tu glucosa nunca se va a disminuir. Puedes tener otras complicaciones como úlceras gástricas, osteoporosis, mayor riesgo de infecciones, presión alta, colesterol alto, todo esto derivado de un cortisol alto que, repito, no se va a modificar con una dieta baja en carbohidratos y tampoco el ayuno intermitente. ¿Cuál es mi recomendación en este caso? ¿A todos les pido cortisol? Por supuesto que no. La gran mayoría se va a controlar con una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y todos los demás procesos que van encaminados a revertir la diabetes. Pero cuando esto no sucede y están llevando un buen tratamiento, hay que pensar en otras posibilidades. Y esta es una de esas posibilidades, el cortisol alto. Entonces, en una persona que no puede controlarse a pesar de todo, hay que pensar en esto, hay que pedir cortisol en sangre. O en una persona joven que tenga osteoporosis sin ninguna otra causa aparente, también hay que descartar esta condición. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Espero que te haya gustado el video. Fue un poco técnico. Mi intención es que conozcas y que sepas que hay pacientes que a pesar de todo no van a lograr controlarse y hay que pensar en otras posibilidades. Actualmente contamos con herramientas, con estudios para saber qué es lo que está pasando en la gran mayoría de los casos y es parte del proceso de revertir la diabetes. Siempre buscar qué es lo que te está deteniendo para que logres controlar tu glucosa sin que utilices medicamentos y sin que utilices insulina.